Numerosos pueblos como los celtas, íberos, romanos, griegos, visigodos, árabes, entre otros pueblos autóctonos, invasores o colonizadores, han sido los autores y escultores de la lengua española o castellana a lo largo de los siglos. Pero ¿desde qué momento de la historia se puede considerar al español un idioma como tal? Para encontrar la respuesta, quédate para iniciar un viaje al pasado y recorrer una vez más los orígenes de nuestro idioma en un viaje histórico y cultural. Según estimaciones del Instituto Cervantes para el año 2024, el mundo cuenta con cerca de 500 millones de hispanohablantes nativos y sobrepasa los 600 millones de hablantes si se cuentan aquellos que tienen alguna competencia lingüística o conocimiento del idioma y los que lo estudian como lengua extranjera, lo que sigue situando al español como la segunda lengua materna más hablada del planeta, solo por detrás del chino mandarín, y la cuarta lengua con más hablantes en total por detrás del inglés, chino mandarín y el hindi. Además de ser idioma oficial en 22 países y territorios, es lengua oficial de la ONU, la Unión Europea, la UNESCO, la Organización de Estados Americanos, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial del Turismo, la Interpol, el Comité Olímpico Internacional, la Federación Internacional de Fútbol Asociación FIFA, entre muchos otros. Pero siendo un idioma tan relevante en el mundo en la actualidad, ¿en qué momento comenzó el español a considerarse una lengua como tal? Antes de la llegada de los romanos, la península ibérica estaba habitada por una diversidad de pueblos con sus propias lenguas y culturas. Entre estos se encontraban los íberos, los celtas, los tartesios y los fenicios, cada uno contribuyendo al mosaico lingüístico de la región. Los íberos, que dieron nombre a la península, hablaban una variedad de lenguas y dialectos. Los celtas, por otro lado, introdujeron el grupo de lenguas celtas en el norte y oeste de la península. Los fenicios, comerciantes del Mediterráneo, establecieron asentamientos en el sur, como Cádiz, y aportaron influencias semíticas al léxico de la región. La conquista de la península ibérica por parte de Roma inició en el siglo III a.C. y marcó el comienzo de un proceso de romanización que incluyó la implantación del latín como lengua dominante. El latín que los romanos trajeron a la península no era uniforme, variaba desde el latín clásico, utilizado en la literatura y por la élite, hasta el latín vulgar, hablado por los soldados y colonos romanos. Con el tiempo, el latín vulgar comenzó a absorber palabras y usos de las lenguas indígenas, creando un prototipo evolutivo de un latín hispánico que ya comenzaba a ser distintivo. Con la caída del Imperio Romano en el siglo V, la península ibérica fue invadida por pueblos germánicos como los visigodos, que trajeron consigo el germánico como lengua invasora. Aunque el latín siguió siendo la lengua dominante, estas influencias germánicas se integraron al léxico del latín hispánico, especialmente en campos como la guerra y la administración. Durante esta época de relativo aislamiento y descentralización, el latín hablado en la península comenzó a divergir en varios dialectos, sentando las bases para las lenguas romances peninsulares, entre ellas el castellano, el catalán, el gallego, el asturiano, el aragonés y el portugués. Esta fragmentación del latín comenzó a derivar lentamente en el proto-romance castellano, que fue originándose en la región que dio origen al Reino de Castilla y que poco a poco iría expandiéndose a otras partes de la península. Con esto se puede afirmar que la primera versión del castellano nace entre los siglos VI y IX, el cual consistía no solamente en el latín vulgar, sino en las influencias griegas, germánicas y celtas.
Pero esta primera versión no era más que un pálido borrador del castellano moderno. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para informarte cuando haya un nuevo video. La conquista de la península ibérica por los musulmanes en el siglo VIII introdujo una nueva capa de complejidad lingüística. A lo largo de casi 7 siglos de presencia musulmana, el árabe se convirtió en lengua de influencia en la ciencia, la filosofía, la poesía y la administración en gran parte de la península. En este periodo de convivencia y conflicto, conocido como la Reconquista, el castellano absorbió numerosas palabras del árabe, especialmente en campos como la agricultura, la ciencia, la arquitectura y la vida cotidiana. Poco a poco, el dialecto castellano fue consolidando su estructura característica y hacia finales del siglo X ya contaba con identidad propia y definida, y no estaría muy lejos de convertirse en idioma. Para esto último fue crucial la intervención del rey Alfonso X el Sabio. Alfonso X fue un rey de Castilla desde 1252 hasta 1284, y sus decisiones en el reino fueron la clave del impulso del español como lengua oficial. Al momento en que se posicionó como rey, el castellano era un dialecto romance más de los múltiples hablados en la región, y el latín era el idioma predominante para documentos oficiales y textos escritos. Alfonso X, comprendiendo la importancia de unificar su reino bajo un mismo idioma y hacerlo más accesible a sus súbditos, decidió elevar el estatus del castellano, ya que era su propio dialecto materno, y fundó la Escuela de Traductores de Toledo, un centro donde se reunieron sabios de diferentes partes del mundo, incluyendo cristianos, musulmanes y judíos, para traducir obras de la antigüedad clásica y textos árabes y hebreos al castellano. Este esfuerzo no solo enriqueció el castellano con un vasto léxico técnico y científico, sino que también posicionó al idioma como un vehículo de conocimiento científico y literario. De esta forma, si se tuviese que identificar un siglo para el nacimiento del castellano como idioma, sería justo aquí, en el siglo XIII, aunque esta generalización sigue siendo un tema controvertido entre lingüistas, ya que se han encontrado documentos con trazas del castellano primitivo desde el siglo IX, pero que para muchos aún distan de ser considerados como castellano. Alfonso X fue un mecenas de las artes y las ciencias, y bajo su mandato se produjeron numerosas obras literarias, históricas y astronómicas en castellano. Esto incluye las Cantigas de Santa María, una colección de poemas y canciones en alabanza a la Virgen María, y el Lapidario, un texto sobre las propiedades de las piedras preciosas. Estas obras no solo difundieron el uso del castellano, sino que también enriquecieron el idioma con nuevo vocabulario y formas expresivas. Sin embargo, para el recién promovido castellano aún había camino por recorrer, ya que la división de reinos en la península evitaba la propagación. Pero esto fue resuelto unos pocos cientos de años más tarde, durante el siglo XV, cuando los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón lograron la unificación de los reinos, lo que propició que el dialecto castellano ganase mayor aceptación, ya que coincidió con el fin de la Reconquista en el año 1492, momento en el cual los nuevos monarcas impusieron el castellano como idioma oficial de su reino. A partir de ese momento, la lengua castellana comenzó una era expansionista sin precedentes, llegando a las Filipinas y otros territorios insulares en el Océano Pacífico, y principalmente a las Américas y el Caribe, a donde llegaría para quedarse indefinidamente. De la conquista de América, lingüísticamente hablando, quedó un amplio portafolio lexical en donde se incorporaron un sinnúmero de nuevas palabras como tomate y chocolate, y sellando así la conformación final que ha tenido el castellano hasta nuestros días. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal.
Te invito a activar también la campanita para informarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!